compartir pantalla entonces. Ok, ya está corriendo la grabación. Bárbaro. Uy. ¿Quieren que empiece de arriba, profesora, o retomo aquí? Creo que dijo que Está, empiece de arriba, pero bueno, Sí, todo por favor para que tengamos completo. Gracias. perfecto. Inicia con la profesora. Bien, voy a presentar una actividad que diseñé que se llama Isometrías y Animación. La unidad de aprendizaje a trabajar es transformaciones en el plano para el curso de matemática de segundo año de ciclo básico, para los alumnos que tienen entre 14 y 15 años. El tema a trabajar es traslación y rotación en el plano, en particular enfocando en la composición de transformaciones. La tecnología a implementar propongo el desarrollo de una serie de actividades para realizar en GeoGebra. En particular, armé un grupo, un libro digital que consiste en una serie de applets que está secuenciado en dos partes, como voy a explicar ahora en un rato. En particular, mi propuesta es hacerlo desde GeoGebra Grupos. Los estudiantes con un usuario de GeoGebra se les asigna la actividad y entonces eso facilita algunos elementos del registro, funciona como una plataforma. Ahora lo voy a mostrar. Planteo la coexistencia de tecnologías. Con esto quiero decir que la actividad que propongo no pretende ser exhaustiva y suplantar el uso del papel, escuadra y compás. Estos temas en este curso hace muchos años que los trabajo y considero que hay un valor formativo de la manipulación de herramientas, que no es solamente algo meramente técnico, sino que contribuye a la generación del concepto, de lo que sucede en la correspondencia punto a punto, así como esa génesis instrumental, ese manejo del instrumento va teniendo un efecto sobre cómo se entiende el tema. La actividad que planteo viene a complementar ese trabajo en papel, usando la tecnología no para hacer lo mismo que podría usarse GeoGebra para hacer un trabajo análogo, trazando rectas paralelas y trazando circunferencias a modo de suplantar, de manera de suplantar el compás. No es lo que planteo, sino que planteo hacer un trabajo distinto en el que la tecnología posibilita otro trabajo, en particular yendo hacia el trabajo con transformaciones dinámicas. ¿Cuáles serían los beneficios de un enfoque digital? Bueno, en realidad sostengo que busco atender a dos constructos de comportamiento que se establecen en el modelo de adaptación de la tecnología, según entendí, formulado por Davis en la primera lectura que hicimos. Esto es una traducción un poco casera, la de utilidad percibida o percepción de utilidad, tuve mis dudas, y la facilidad de uso percibida. ¿Qué quiero decir? Que en realidad planteo la actividad. Por medio de estas actividades los estudiantes lograrían componer escenas dinámicas que no se podrían lograr sin el uso de este tipo de tecnologías. De alguna manera mostrar que la tecnología está teniendo una utilidad y está teniendo un plus, un valor extra, que no lo tendríamos sin esa tecnología, logrando así componer unas escenas dinámicas que ahora voy a intentar mostrar. Y la facilidad de uso, o la percepción de facilidad de uso, en el diseño de los applets lo fui estructurando de manera que se fuera haciendo una curva de aprendizaje que genera una experiencia accesible para todos los estudiantes. Incluso un estudiante que todavía no domine la técnica de la traslación y que tenga sus dudas por el uso de los instrumentos, igual podría hacer un trabajo desde este enfoque digital. Las desventajas, no tuve tiempo de pensarles muchas. Las primeras que se me ocurren tienen que ver con los condicionamientos que impone un trabajo de esta manera, que necesitamos unas cuantas computadoras. GeoGebra se puede trabajar desde el celular. Creo que el tipo de actividades que planteo no las probé, pero considero que son más para el trabajo con una pantalla más grande. Entonces necesitaríamos una computadora o por estudiante o por grupo de trabajo, que me imagino grupos pequeños, parejas en particular. Se necesita conexión a internet para el trabajar en los libros de GeoGebra, es un trabajo online. Y bueno, y otra condición es que los estudiantes ya cuenten con un usuario de GeoGebra y estar registrados en el grupo, que eso es gratuito, pero es un trabajo que hay que hacerlo, que hay que tener previamente hecho
para que el tiempo didáctico no se gaste en ese tipo de soluciones. Bien, las ventajas particulares de usar el GeoGebra grupos y no de enviarle a los estudiantes una serie de archivos es que no hay necesidad de instalar un software, se puede trabajar todo online, los archivos quedan ordenados en una secuencia de applets, como les decía, y queda un registro automático del trabajo. No hay necesidad de que guarden lo que hacen. El GeoGebra Grupo funciona como una plataforma, lo que están trabajando los estudiantes, además de que se puede ver en tiempo real lo que trabajan, queda guardado con el nombre del estudiante. Entonces no hay necesidad de guardar archivos y enviarlos, y en ese sentido simplifica. No lo escribí, pero hay una desventaja de GeoGebra Grupos, de trabajar los applets online en particular, que hay algunas facilidades o herramientas de edición que tiene GeoGebra, que si uno lo usa instalado desde su compu, desde su PC, que no están esas facilidades en el applet. Por eso traté como de suplantarlas de otra manera. Bueno, y sobre la lectura, vinculando con la lectura, quería señalar en particular el rol crucial que tiene el diseño de las actividades, pero un diseño global, o sea, que involucre el uso de la tecnología, pero concebido con una funcionalidad específica en el contexto de la unidad didáctica. O sea, evitar de usar la tecnología, porque bueno, como esto es una tecnología y podemos hacerlo y de repente queda lindo, o sea, evitar que el foco del diseño esté en lo que se puede, pero en un se puede no vinculado con el resto del trabajo didáctico o de cómo se concibe el resto de la unidad didáctica. Y otro elemento, bueno, es la necesidad del desarrollo permanente del docente, tanto en el uso de las herramientas como en su crecimiento en términos pedagógicos, porque bueno, la incorporación de estas herramientas nos va haciendo plantear una reflexión sobre bueno, una reflexión pedagógica y sobre nuestra práctica. Creo que un ejemplo clásico es, bueno, cuando las calculadoras empezaron a ser una herramienta al alcance de todos, hay algunas maneras de trabajar o algunos enfoques o algunos contenidos que se fueron cambiando en la historia de la enseñanza de la matemática, se empezó a poner el foco en otras cosas, aprovechando lo que la tecnología permite. Creo que ese ejemplo siempre es paradigmático bueno, siempre hay alguna herramienta nueva que nos está haciendo pensar de, bueno, ahora que esto ya es tan sencillo hacerlo, o que hay un instrumento que lo calcula automáticamente, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a dar? ¿Cómo vamos a usar esta herramienta para generar nuevo pensamiento? Lo que iba a plantearles ahora era de compartir cómo sería el trabajo en la... A ver, un segundito si me esperan. Cómo sería el trabajo ahí en el GeoGebra. A ver acá, a ver si puedo compartir. Este es el libro de GeoGebra. Si tienen usuario de GeoGebra y les comparto, creo que pueden acceder e incluso podrían entrar como al grupo, a la clase que armé, que no lo puedo mostrar desde ahí porque no tengo estudiantes. Acá, a la medida que uno va generando la actividad, se va generando una suerte de índice por aquí. Acá, por ejemplo, la actividad la dividí en dos partes. Una primera parte que cumple una función como de tutorial que va ayudando a enseñar a la herramienta, y hay una segunda parte que tiene ya desafíos para hacer. Voy a poner a modo de ejemplo, bueno, no, voy a la primera, donde dice traslaciones estáticas. Ahí. Lo clasifiqué de esa manera, o sea, cómo el programa nos permite hacer una traslación automáticamente, ¿verdad? Acá vamos a controlar el applet. Aquí en el applet yo lo que hago es elijo qué herramientas, o sea, esto es un subconjunto de las herramientas que permite usar GeoGebra. Yo hoy hago una selección evitando poner herramientas que distraigan. Y entonces, bueno, acá nos explica, bueno, nos dice cómo usar la herramienta. Si estamos en la herramienta traslación, tenemos que seleccionar primero el vector. No, al revés, lo explica. Tenemos que seleccionar primero el objeto a trasladar y después el vector. Incluso nos invita a que podamos hacer traslaciones sucesivas. Entonces, bueno, acá la traslación es automática, entonces
lo interesante no es hacer traslaciones de este tipo estáticas, sino buscar otro tipo de actividades. Bueno, acá por ejemplo, este es un pequeño desafío. Esperen un segundo. Sí. ¿Podrás dejar de editar? 5 minutos. Gracias. Perdón. Acá hay un pequeño desafío donde podemos al pájaro irlo trasladando y hay que irlo moviendo por el laberinto usando los vectores indicados. De alguna manera acá también estoy fomentando el uso de una secuencia. Hay un objetivo importante aquí que es la composición de transformaciones. Bien, enseguida ahí, voy 10 minutos. Una traslación dinámica, ¿por qué va a interesar? Porque en realidad podemos definir el vector de una manera, por ejemplo aquí, que el vector sea esté construido de una manera de que podamos hacerlo variar. En este caso, uno de los extremos de cada segmento es un punto variable que podemos animar. Y entonces aquí lo interesante es que podemos hacer una traslación dinámica. Me refiero que podamos al personaje, o sea, la posición del objeto final va a estar en función de las características del vector, entonces podemos desplazar objetos por la pantalla. Después en el tutorial también hago otra tanda de actividades, pero vinculadas a la rotación, en cuanto a cómo usar la rotación. Ahí puse para completar una pizza y para hacer columpiar a este personaje alrededor. Esto son actividades como bastante dirigidas, como para que el manejo de cómo usar el programa y cuál es la lógica de la... incluso les habla aquí del botón de animación, aquí presenta lo que es un deslizador y de cómo en realidad cuando hacemos una rotación, seleccionamos el objeto, el centro de rotación, y en lugar de hacer una rotación estática con un valor fijo, podemos dar el valor del deslizador. Podemos poner el deslizador como valor, y entonces ahí generamos una rotación dinámica. Lo que sucede aquí es que, claro, que cuando hice la rotación, no cuidé qué pasaba con el sentido. Siempre me equivoco con el horario y el antihorario, lo hago en el pizarrón y lo hago aquí también. Y hay una segunda parte que está enfocada hacia desafíos. Se pone una escena, se pide generar una escena dinámica, por ejemplo, una carrera de veleros o dos niños que se columpian en un sub y baja, están jugando en un sub y baja, o un niño que va a frenar una rueda que se va desplazando, o en el último, un avión que hay que hacerle rotar las hélices. Eso implica ir componiendo una serie de transformaciones. A modo de ejemplo, planteo, por ejemplo, el de la rueda. Entonces, les doy... Lo que hago aquí es les doy como todas las herramientas que necesitan, o sea, no tienen que definir ellos un deslizador o definir un vector que vaya creciendo. Eso se podría hacer con estudiantes más grandes, una actividad más abierta, donde ellos tengan que generar los elementos que define cada transformación. Acá eso está dado, e incluso les explica ahí que está este deslizador tope, que lo que hace es topear cuál va a ser el tamaño máximo de la magnitud máxima del vector que se necesitaría para completar la actividad. Entonces aquí no hice la prueba, pero lo que interesa es hacer que la rueda gire y que se desplace. Entonces, bueno, para girarla tenemos que hacer una rotación dinámica de esta imagen en torno a este punto y con un ángulo, no me fijé cuánto el deslizador aquí es, lo escondí, ángulo, el deslizador se llama ángulo. Y aquí me voy a equivocar en el horario o antihorario, y ustedes me van a perdonar, porque esto es ensayo y error, y yo también voy aprendiendo. Y entonces, al girar, aquí tenemos una rueda que gira muy rápido, ya voy viendo que está girando en el sentido contrario, y a esta rueda lo que tengo que hacer es, tengo que desplazarla al mismo tiempo. Entonces, tengo que componer, aplicando una traslación, en realidad, a la imagen nueva, con este vector, y a ver si así generé efectivamente una escena. Bueno, ahí cuando vuelve la rueda va bastante bien y parece, entonces, incluso como acá es interesante ver qué sucede si cambiamos el centro de rotación, lo que va generando, y cómo cada modificación que voy haciendo va teniendo un cambio sobre la escena. Y acá, bueno, cambiando el tope, ahí podría lograr
que la rueda llegara hasta el pie del niño. Bueno, esto como ejemplo. Después nos quedó para hacer, después les mando si tienen ganas de hacer los desafíos, el sub y baja, que esto va. También hay una cosa que invita a hacer en el tutorial, que es a ocultar la imagen inicial, o sea, una vez que, a ver si me quedó guardado, sí. No me quedó guardado porque no estoy logueado, estoy nomás como mirándolo. Yo lo que puedo hacer después de, me quedan segundos nomás, después de, con esto termino, después de aplicar la traslación, por si alguno está diciendo, bueno, no me gusta mucho cómo queda, siempre podemos ocultar el objeto inicial para generar efectivamente una suerte de representación o modelización de la escena un poquito más fiel. Entonces ahí me estoy quedando con la figura copia. Si el estudiante empieza por la traslación, lo que se da cuenta es que, bueno, yo tendría que rotarlo con este punto. Este es un camino que es más difícil, pero si trasladamos con el mismo vector al punto, y después podemos generar el mismo efecto, pero con otras complicaciones. Cómo componer, si empezamos por la traslación, cómo lograr el mismo efecto de la rueda girando, trae otras complicaciones. Y lo que sostengo con esto es que nos hace pensar de otra manera y aplicar de otra manera las transformaciones a diferencia que cuando trabajamos en papel. Por ahí. Ok. Bueno, fíjate que ahorita que estabas haciendo la exposición, la idea es que todos participemos, pues haciendo comentarios en relación con las actividades que ustedes van mostrando. Una de las cosas que me llamó la atención y que me pareció un elemento muy importante que mencionas en la parte, en las primeras diapositivas, es como en la idea de qué ganas cuando tú utilizas una herramienta, una tecnología digital, digamos, para el diseño de una actividad. En este ejercicio que tú hiciste, a mí me interesaría mucho saber si tú pensaste primero en el tema y después como que la tecnología te iba a ayudar a hacerlo, o al revés, que tú conocías el tutorial y de pronto le colocas un tema en este caso el de las traslaciones y rotaciones. ¿Cómo es la dinámica cuando tú piensas en diseñar una actividad? Es una buena pregunta porque esta es una actividad que le di una forma específica para este contexto y la completé y la amplié. Es una versión muy mejorada de algunas experiencias que vengo haciendo hace años, que vienen siendo exploratorias. De a ver cómo, o sea, los primeros años en el lugar donde trabajo me dijeron, bueno, hay una hora de matemática que la vas a trabajar en el espacio, en el salón de informática. Y yo cuando me dijeron eso, yo no tenía muchas ideas de qué trabajar y buscaba páginas en las que hubiera actividades y ejercicios. Y un día, entrando, cuando bueno, se venía geometría, dije, bueno, ¿qué podemos hacer? El programa es este, el programa del curso, me refiero, el plan tiene esta unidad de geometría. Entonces es una buena pregunta porque no sé qué se dio primero, en realidad. He hecho como esas experiencias mucho más cortitas. Creo que para esta entrega, sí, le di un formato específico y fui como juntando esas pequeñas experiencias, tratando de englobarlas con una parte de aprendizaje en el tutorial y con una parte de desafíos. Entonces le di un formato específico, incluso inventé algunas actividades que no había hecho. Entonces es una buena pregunta. No sé cómo es esa génesis. No lo sé. Sé que a mí en particular la parte de generar una escena animada me parece muy motivadora. Es más, de hecho hay animaciones que he hecho yo como por exploración mía, por ejemplo, animando un personaje que se mueve porque tenía ganas de hacerlo. Entonces ahí exploré la herramienta con una motivación personal. Quiero lograr que haya un personaje y que me vaya mostrando a veces una imagen, a veces otra. Eso me resultó motivador y en algún momento empecé como a trasladar, bueno, ¿qué de esto
con qué tipo de actividades parecidas a estas podría hacer una transposición para los estudiantes de tal edad, a ver qué cosas pueden lograr, a ver si el uso de la tecnología o es muy difícil o si lo pueden hacer. Me interesaba explorar un poco eso y, y el valor, yo creo que esto de las actividades dinámicas es más bien reciente. Los primeros experimentos eran como con eso de trasladar con un vector y que ahí quedó. Me parecía que era poco para un abordaje desde la matemática, como que era, qué curioso, que, como bueno, pero me parecía que había que enriquecer ese tipo de actividades. Ahí empezó a aparecer eso de, bueno, y si generamos una animación y el vector es variable, entonces esto genera algo más interesante y evidencia más cómo la tecnología tiene ese rol de multiplicar y de hacer los cálculos. Entonces ahí la geometría dinámica como que me parece que tiene un rol importante. Pero a ciencia cierta me es una pregunta para reflexionar. No sé cómo se dio esa génesis. Ok, ahora son como los chiquillos de secundaria, ustedes podrían prender la cámara en las intervenciones, como para tener algo más cercano a una sesión, digamos, en el aula, ¿no? Que ahora es nuestra aula virtual. No sé si haya problema en que prendan la cámara para poder interactuar un poco más, de una manera más cálida. Perdón que No le sé si es interrumpa, por el doctora, iPad. pero todos tenemos la cámara prendida excepto ¿A poco? Mesa, sí, ¿En serio? ¿Y sí. qué pasa? Porque yo no los Sí, veo. sí. Es lo que le iba a decir, no sé si es el iPad. Pues sí, me siento un poco extraña, pero al único que veo es a José y con la fotografía. Bueno, está bien, perdón. No, Bueno, sí, entonces todos ustedes sí estamos. me ven. Yo no los veo a Sí, sí. ustedes, pero Sí, ustedes sí. sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta mientras se animan, solamente un comentario muy breve. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho el trabajo de Drickvers. Yo la primera vez que tuve una aproximación a su trabajo fue su tesis doctoral. Y en esa tesis él trabaja con el concepto de parámetro. Entonces, ya de esto tiene muchos años. Y lo que él hacía era mostrar una construcción estática y trabajaba con, ay, ya no me acuerdo qué software, creo que a lo mejor ustedes no lo conocieron, no sé, pero uno que se llama Wingplot. Entonces, era un graficador. Y lo que él proponía en aquellos años, pero les estoy hablando de, ¿qué será? Como el año 2000, más o menos, o sea, ya tiene muchos años. Y lo que él proponía era un dibujo, lograr que como una actividad donde se trazara un dibujo como un parque un jardín, donde hay un columpio, donde hay un arbolito, y todo eso lo iba logrando y se desplazaba una pelota por pues, digamos, era una pradera y un poco algo como un montecito, algo así. Entonces, lo que él hacía justamente con el parámetro, que Wimplot lo trabajaba desde entonces, era mostrar un conjunto de funciones por partes que daban como resultado esa escenografía. Y desde entonces a mí me pareció muy interesante su trabajo. Él pues siguió evolucionando y ahora ya digamos anda en otras cosas, pero me parece que las reflexiones que él hace en torno a la tecnología son muy relevantes y que las preguntas que plantea este autor eh, nos ponen a reflexionar realmente en el papel que tienen las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, hasta ahí dejo mi comentario y no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo de la actividad de Francisco o no. Tal vez si yo apago mi cámara los pueda ver. No sé. A ver, voy a ver. No, tampoco. Entonces la dejo prendida.
No sé si alguien quiere comentar. Bueno, Yo no, solo, ¿Nadie? es- César, acá, César, habla. sí. No, yo debo decir que me pareció muy interesante y sobre todo cómo planteó el libro y graduándolas, porque él podría decir, bueno, la traslación se usa así, pero en realidad de la manera que él lo planteó, como que habilita a que los estudiantes descubran no sé, me parece que está interesante desde el lugar que lo construyó y cómo a la tarea. Y en realidad me dan ganas de aplicarla. Me dan Sí, a ganas mí de también. probar con A mí esos, también me dan ganas de esos libros interactuar. que él, Ujú. este, eso nada más que ¿Alguien como más? que no, yo nada más, bueno, quería comentar, igual ahí para que la agregue dentro de las actividades que tiene en la applet. Bueno, mientras estaba viendo cómo para navegar en el laberinto mediante traslaciones con una serie de vectores ya propuestos, me acordé de... No es una actividad, más bien es una explicación que viene en un libro de álgebra lineal que, bueno, a mí me gusta mucho, porque tiene muchas cosas o ejercicios o buenos ejemplos didácticos. Y podría ser jugar al golf con vectores. No sé, voy a tratar de acercar la pantalla lo más que se pueda. Y en este caso la idea es que dado un punto al que tienes que llevar la bolita, pues simplemente vas sumando vectores y los vas escalando con tal de llegar al punto. Obviamente se puede establecer un puntaje con un menor uso de vectores. También esto para, digamos, a un nivel más avanzado se puede explicar para definir bases, porque en realidad con dos vectores cualesquiera, si forman una base, puedes encontrar el punto. Únicamente habrá que encontrar los valores de C. Entonces, me parece que será una buena actividad y por el manejo que tienes de la herramienta de GeoGebra, creo que no sería muy complicado implementar. Entonces, nada más quería dejar ahí el dato. Está buena la idea, sí. Me dan ganas de, porque armar el applet es en sí un desafío en sí mismo. Entonces, de hecho, ahí, en un trabajo, recuerdo haberte visto, no, o en el foro, hablar, bueno, no, en el video que te vi, claro, donde ahí hablabas de GeoGebra y las limitaciones y las ventajas. A mí lo que me pasa es que cuando quiero hacer algo en GeoGebra es un poco un problema, es un problema matemático. ¿Cómo logramos esto? Entonces ya ese desafío que planteas de generar ese applet ya me parece entretenido, y está bueno la función que tiene. Y en respuesta a César, me pregunto si de ratos no es muy directivo con esto de que el tutorial te va tirando tantas pistas. Es como que, bueno, no permite que descubras tanto. Eh, a mí mi experiencia es que los estudiantes, hay algunos que se entienden muy bien con la computadora, que incluso que exploran y demás. Hay otros que no tanto. La concepción general es que los estudiantes vuelan, los pones enfrente de una computadora y son muy hábiles. Y no, en cierto tipo de herramientas sí, o en redes sociales, se me dan clases todos los días, pero cuando hay que usar un software que tiene su lógica, tienen que pensarlo, explorarlo, ahí cuesta un poco más. Entonces ahí opté por ser más directivo en el tutorial. Después, bueno, que se rompan la cabeza un poco con los desafíos. Pero también hay una parte de exploratoria que como que un poco la salteo. Me quedo la pregunta, no sé si no sería mejor bueno, que hubiera como una experiencia con el programa más directa por parte del estudiante. Lo quedo como pregunta, que habría que probarlo. Muteada, doctora. Cierto. A ver, ¿quién quiere continuar? Eh, yo me animo a seguir. O Raúl que prendió, no sé si quería. Si no, voy yo. bueno, es que no sé qué tema traiga César. A mí creo que sería adecuado que yo Bueno, continuara porque también bueno, mi propuesta de actividad es de transformaciones lineales y también hablo de traslación, rotación y eso. Entonces, no sé si me permita... bueno, dale. ¿Ya? Ok, Sí, entonces... por supuesto. Ok, entonces nomás déjeme compartir pantalla. Ujú. Ok. Vamos de un momento, no sé, voy aquí a cuatrepear todo.
Compartir. Presentación PowerPoint. A ver. Ahí se está viendo la presentación, pregunto. Ya se ve. Ok. Sí, Bueno, buen día a todos y pues, a continuación les voy a explicar mi propuesta de actividad. En este caso yo seleccioné la unidad de aprendizaje de álgebra lineal impartida en la UPITA, que es una escuela de nivel superior, una universidad. Ahora, el contenido de esta presentación va a ser el siguiente. Primero voy a hablar de una serie de consideraciones institucionales que tomé en cuenta para desarrollar esta actividad, la motivación para elaborar esta actividad, después la descripción de cómo se desarrolla la actividad, un análisis haciendo una relación con los trabajos que hemos visto a lo largo del curso, y finalmente gustaría presentar un referente que, si bien no es el mismo de la actividad, me parece que es una buena propuesta, aunque tiene una serie de restricciones que comentaré más adelante. Bueno, primero que nada, la materia de álgebra lineal es impartida en las 4 carreras de la UPITA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Siempre se imparte en el primer semestre. Particularmente los de la carrera mecatrónica, así como los de la carrera de Ingeniería en Energía, tienen la ventaja de que en ese mismo semestre llevan a su vez una materia que se llama Herramientas Computacionales. En esta materia ellos son instruidos en el manejo del software de MATLAB. Misma razón por la cual en muchos de estos planes de estudio se puede observar que se comparte la estrategia del uso de MATLAB para hacer relación o hacer muestra de ejemplos de aplicaciones de matemáticas en el resto de las ciencias básicas. Ahora, otra ventaja que tiene este software de MATLAB es que particularmente el Instituto Politécnico Nacional cuenta con una licencia campus-wide, por lo cual los alumnos no necesitan hacer uso de ningún artificio para adquirir el software por medios alternativos, debido a que se cuenta con una licencia en la cual se puede, permite el uso de este software únicamente con la disponibilidad de su correo institucional. Otro dato es, como ya mencioné, en MATLAB se imparte en la materia titulada Herramientas Computacionales, y particularmente se enseñan diferentes aspectos como lo es manipulación de matrices, proyección de gráficos 2D y 3D, implementación de algoritmos, entre otras cuestiones. Ahora, particularmente en la unidad de aprendizaje de álgebra lineal, si uno revisa el temario desglosado, se recomienda como estrategia de aprendizaje sugerida, tanto en diferentes materias, proyectar ejemplos empleando la herramienta de MATLAB. De la misma manera, para evaluar, se propone hacer uso o dejar tareas en las cuales utilicen esta herramienta para ejemplificar algún concepto de estas materias. Ahora, particularmente una ventaja que veo en esta actividad que les describiré a continuación es que, si bien se puede ser en vía online o por videollamada, compartiendo el profesor su computadora o su pantalla mientras realiza la exposición del tema empleando el software de MATLAB, en la institución existe la posibilidad de que todos los profesores pueden hacer uso de proyectores para proyectar nuevamente, tendrán que cargar con una portátil y proyectar la actividad, o en este caso el ejercicio. Ahora, ¿cuál es la motivación de la actividad? Bueno, he hablado mucho sobre actividad, pero ¿cuál es el tópico en particular a trabajar? Son las transformaciones lineales. Ahora, ¿qué ocurre? No estoy muy seguro cómo apliquen las demás carreras, pero en la mayoría de estudiantes de ingeniería siempre se busca un por qué o para qué o de qué me va a servir este aspecto de matemáticas que se me está enseñando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un estudiante que ya vio más o menos en qué consisten las transformaciones lineales, y la pregunta es, entonces, ¿para qué las estudiamos? Okay. Dentro de las múltiples aplicaciones que se tienen para las transformaciones lineales pueden ser el cómputo gráfico o los gráficos por computadora, donde particularmente se hacen transformaciones de vectores para representar formas o figuras, siendo las más usuales rotación, traslación, escalado, entre otras proyecciones, por ejemplo, de cambiar modelos de 3D o una proyección 2D en el monitor. Ahora, la actividad comienza primero en el aula. Antes de ella, el profesor probablemente habrá dado una breve introducción de qué es una transformación lineal. Ahora, con ayuda de este programa, en el cual se muestra que existe una colección de puntos denominados del P1, 2, 3 y 4, se puede construir o proyectar la figura de un cuadrado. A estos puntos se les aplica una operación a través de MR. Los alumnos hasta este momento no se les ha dicho qué es MR, pero al ejecutar el programa ellos pueden visualizar estos dos resultados, que es la imagen de los primeros puntos y la imagen resultante de aplicar la operación de MR a esos puntos, a este conjunto de vectores.
Entonces, una primera parte de actividad consistiría en preguntarle a los alumnos qué creen que sea MR o qué es lo que está haciendo MR a esta colección de vectores. La idea de esto es que ellos traten de indagar, o en este caso intuir, que se está produciendo una rotación de 45 grados. Ahora, ellos saben también que MR se aplicó a cada punto individualmente, como se observa en el código. En este caso, los puntos resultantes, P1R, por ejemplo, es el resultado de operar MR al vector P1. De aquí se pueden deslindar otra serie de preguntas pertinentes a la álgebra lineal. Por ejemplo, ¿qué características debe tener MR? En este caso se podría preguntar por la dimensionalidad. Ahora, después de que se hayan hecho todas esta serie de preguntas a partir de estas dos líneas de código puntuales, que es MR, que se produce a través de una aplicación sobre A, que A es un valor de 45, el cual podrán intuir que es el ángulo en el que se gira la figura. Una vez que se desarrolle toda esta discusión, el profesor mostrará una segunda parte del código. Esta sería la primera y la segunda sería la siguiente, que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, F, o la función MR, que se produce por la matriz de rotación, producto de, con esta ya forma concreta, que es coseno del ángulo, menos seno del ángulo, y abajo seno del ángulo, coseno del ángulo. Una actividad que no describí en mi reporte escrito en Word, que me pareció interesante después, es que, dada hasta cierto punto la sencillez que consiste la rotación, es posible, un ejemplo en el pizarrón o con una figura de auxiliar, tratar de determinar qué operaciones se deben de realizar en los puntos para que se haga la rotación y posteriormente construir la matriz. Ahora, una vez que se ha hecho todo esto en el aula, se propone a los alumnos investigar una serie de transformaciones y construir su propia figura con ayuda de los programas y aplicar estas transformaciones y mostrar el resultado. Ahora, estos resultados se solicita que se reporten en un formato de imagen y se haga una investigación de al menos otras dos transformaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer o qué se pretende hacer con estas imágenes? Se pretende realizar una exposición del trabajo hecho por todos los alumnos en el cual se muestren sus figuras, y en la plataforma como una plataforma como Facebook, que se haga una competencia por likes, por ejemplo, en la cual los alumnos con los trabajos más llamativos pues tengan alguna recompensa, por ejemplo algún punto extra sobre la actividad, sobre la tarea, o alguna otra ponderación que considere el profesor adecuada. Ahora, con respecto al análisis de la actividad y con los puntos que se mencionan en las lecturas, una parte que me pareció interesante es de la herramienta de MATLAB, es que también tiene su versión para móviles y también la versión de MATLAB Online, por lo cual nos deslindamos de estar esclavizados a tener instalado el software en una máquina específica, debido a que hay una mayor libertad y se puede trabajar tanto en computadoras, tabletas, celulares, sin necesidad de instalarlo propiamente. Otra cuestión que también observo aquí es cómo se va trasladando o existe una evolución dentro de las diferentes tecnologías. Una actividad similar, en la cual en su momento yo desconocía lo que era una transformación lineal como estudiante, era igual trazar los puntos a mano uno por uno y después aplicar una operación y ver el resultado donde se observaba que giraba. Esto se puede realizar con lápiz y papel, pero la ventaja en este caso, o la ventaja que yo veo al utilizar herramienta tecnológica, es el tiempo, en el cual pues metiendo unas simples instrucciones se ahorra uno parte del trabajo que se realizaría manualmente. Ahora, por otra parte, también se relaciona, me gustaría comentar el tema del uso de la red social Facebook para realizar una interacción entre los propios alumnos, los estudiantes y a su vez la red de personas con los alumnos que tengan cercanía para participar en esta competencia hasta cierto punto de popularidad, pero que inherentemente está ligada también a la calidad del trabajo que se muestre, por ejemplo la creatividad al seleccionar las formas. Ahora, me parece importante rescatar que el profesor debe de mostrar, por ejemplo, en este caso el ejemplo de un carrito o de un vehículo, ya que en una primera instancia los alumnos podrían pensar en únicamente trazar figuras simples como un cuadrado, un triángulo o cualquier otro, pero se quiere mostrar que se puede llevar a otros niveles este ejercicio. Además de que se relaciona con otras cuestiones, por ejemplo con el prototipado virtual, en el cual podrían hacer un pequeño robot y cada vector escribir un eslabón. Pero eso ya sería, digamos, para semestres posteriores, pero los fundamentos se encontrarían en esta parte. Ahora, otro aspecto que veo que es algo que no logré ligar propiamente con la tecnología y requiere quizás un enfoque más tradicional para mí,
es que si bien la tecnología que se está empleando y la actividad propuesta representan una forma de visualizar una aplicación del uso de las transformaciones lineales, donde queda propiamente la parte matemática. En ningún momento al realizar esta hacer, el alumno valida que la matriz sea una transformación lineal, porque no está verificando la propiedad de que ahora sí que aplicar la transformación a la suma de los vectores por separado, o bien sea lo mismo que aplicar la transformación a primero sumarlos y luego multiplicados por la matriz. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de emplear esta aplicación, yo considero que se pierde o queda un poquito ahí difuminado este aspecto matemático, el cual se debe retomar en el aula con otro enfoque. En otras palabras, de acuerdo a drivers, para implementar adecuadamente la tecnología debe de haber un balanceo. Y al menos en esta actividad pondera más el aspecto visual y de aplicación que el de las propiedades matemáticas, por lo cual se debería de retomar en algún otro momento este punto. Se me ocurrieron ideas, por ejemplo, como usar software de cálculo simbólico para hacer una herramienta o un programa que valide si en efecto es una transformación lineal. Pero este tipo de software, al menos de acuerdo al mapa curricular de la UPITA, aún no lo ven, no lo perciben. Ahora, como referente e inspiración para realizar esta actividad, me parece que es parte de lo que se documenta como la génesis instrumental, pero que es algo que no he visto reportado en diferentes artículos, es que se requiere tiempo. Lo que les estoy mostrando a continuación es lo que un profesor se le ocurrió denominar como el concurso nacional de memes de UPITA. Ahora, para poder hacer que un alumno llegue a esto, debe de manejar primero MATLAB, porque se requiere una interpretación de las imágenes como una matriz en la cual cada valor asignado a cada celda representa un píxel. Posterior a ello deben de analizar otras cuestiones como por ejemplo un filtro por bordes, que no es otra cosa más que una operación de una matriz menor sobre la matriz más grande que representa la imagen. Luego deben describir o encontrar una forma de elaborar una función sobre el tiempo, tanto en X como en Y, para cada uno de sus vectores. Elegir una proyección en un espacio de tiempo y después de todo eso acoplarlo con otro software para encadenarlo a un sistema digital y poder proyectar estas imágenes. Pero ¿qué beneficios ha tenido esto? Que año con año es una actividad que los alumnos que se inscriben a al curso de instrumentación virtual esperan con ansias, y está inherentemente ligada a aspectos de matemática bastante complejos. Pero se requiere, digamos, empezar por las piedritas desde una figura muy simple en la cual no tiene nada que ver con el tiempo, es una cuestión estática, para después llegar a esto. Esta es una actividad que se deja a alumnos de sexto semestre aproximadamente, donde ya recibieron al menos al menos 4 cursos de programación y 2 entre herramientas digitales y de instrumentación virtual. Bueno, con esto concluyo, muestro las referencias empleadas para esta presentación, aunque en el trabajo escrito documenté algunas más. Y esta es la actividad que yo propuse para álgebra lineal. Bueno, espero sus comentarios. Voy a cortar la presentación. Bueno, yo voy a empezar, ya les digo mientras. Fue muy curioso hace rato que por eso quité mi cámara, porque como vi que en todos ustedes no veo nada, yo dije, creo que podemos quitarla y ya cuando hagamos los comentarios todos las ponemos. Pero ya cuando me dijeron que todos tienen su cámara, pues ya entendí que era otro asunto. Bueno, lo que te quiero comentar es que me llama mucho también la atención lo que tú expones, porque fíjate que hace poco veía yo un evento de arte digital, y cuando, no sé si tú has visto obras de arte digital, Raúl, pero cuando yo veía las producciones y las obras que presentaban como parte de una exposición de arte digital, yo me preguntaba, y ahora que veo lo que nos expones, como que pienso por dónde podía estar la respuesta, me preguntaba quiénes eran o qué perfil tenían las personas que elaboraban o creaban estas obras, porque a mí me parecían cosas muy complejas, o sea, para poder hacer con una computadora. Entonces, ahorita que nos muestras, pienso que no son artistas, digamos, artistas tradicionales, de los que pueden hacer alguna obra, digamos, con alguna técnica de las
también tradicionales, sino que son personas que tienen como una cierta formación un tanto híbrida, que por un lado deben de tener, de saber recursos de estas, tal vez de programación, yo así lo percibí cuando veía esas obras, y también de arte, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque si bien tú dices que la matemática queda subyacente, ¿no? O sea, en las producciones y en el manejo que se tiene que hacer de estas herramientas matemáticas para poder producir lo que tú nos muestras. Y pensaba yo en que de qué manera hiciera, digamos, el propósito incluso, que digamos, estas actividades pudieran ser utilizadas para el aprendizaje de contenidos o el desarrollo de habilidades matemáticas particulares, o si tiene que ver más con cierto dominio que ya debe tener el sujeto para poder producir otras cosas, ¿no? No sé, o sea, ahí lo dejo sobre la mesa, pero no tengo la respuesta, no sé, ¿qué opinen los demás? Pero sí me Bueno, oyen, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver. Sí, sí. A mí me gustaría comentar primero que ahorita viendo las presentaciones de mis compañeros, yo quedo completamente abrumado. Siento que la mía es mucho más modesta. Claro que, por ejemplo, Raúl está en nivel de carrera, ¿verdad, Raúl? Sí, en este Y yo caso estoy en se nivel, eligió una materia de primer semestre de universidad. claro, sí, sí, yo estoy en prepa, pero en general rescato algo muy importante que es yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, mi formación sí es enseñanza de las matemáticas, nos preguntaban específicamente qué es un docente en matemáticas, ¿no? Entonces decía, es la persona que se forma en una normal o en una carrera, cuando un ingeniero da clases de matemáticas es ingeniero y deja, o sea, y no le podemos decir que es un docente y entre estos aspectos habían como ciertas características que iban saliendo, es una persona que tiene que tener un dominio de la matemática, aspecto de didáctica, tiene que ser reflexivo, autocrítico y precisamente en esto que mencionas de lo que indicas me había cruzado por la mente este aspecto como de lo matemático, ¿no? De dónde está pues visualizándose esto. Claro que yo creo que álgebra lineal lo vi muy simple en la carrera al nivel que tú lo tienes, pero veo esos elementos que en su momento yo veía de un docente, de que tienes que ser pues autocrítico y reflexivo con tu propia práctica y siento que lo estás haciendo. Y precisamente, pues así como dice la doctora, pues estos cuestionamientos que pueden surgir, pues ahí están, o sea, precisamente para que en sesiones como estas y todo, las dialoguemos, las reflexionemos y en colectivo podamos ir buscando como respuestas poco a poco. yo quería decir que me quedé en silencio porque me fui un poco con el tema de la concepción del artista. Eh, me quedé pensando, no tengo una respuesta ni una idea, pero claro, sí, yo creo que sí, de- como que el artista en definitiva es alguien que expresa un sentimiento a través de algo. En ese caso, ahí está la conexión que veo con el artista tradicional, solo que en vez de un pincel tiene una computadora. Y, y no, lo que yo veo que como el dominio a veces del instrumento hace evolucionar, pero es la mente, como la mente humana evoluciona y se va a cosas más abstractas. Lo veo, por ejemplo, en el jazz, por ejemplo, la historia del jazz, desde un jazz totalmente cantable y reproducible a la voz, a, por ejemplo, un saxofonista como Coltrane, que de tanto practicar en el instrumento creó nuevas formas armónicas, frases que se hacen un poco, se alejan un poco de lo espontáneo. Y un poco eso creo que también ha pasado con la historia de la matemática y eso también es lo que ha traído un poco
problemas de aprendizaje, no sé, eso estoy reflexionando en voz alta. No me quiero ir de tema porque en realidad no estamos hablando de la concepción del artista, pero eso que dijeron me llevó a pensar en eso. Eh, cómo al evolucionar la mente humana va produciendo cosas y el tema es que para entenderlas a veces se necesita un poco más de tiempo pensando sobre ellas, y eso a veces creo que es un poco lo que trae las desmotivaciones y esas cosas cuando se intenta masificar. No sé, es una idea que no sé por qué lo estoy diciendo, pero cuando escuché esa palabra automáticamente pensé en eso y conecté esas cosas. Justo lo había hablado con mi director, con Isaías Miranda, que había hablado algo, así que la idea se ve que la tenía en la cabeza, pero no, eso nada más. Y me gustó mucho la idea de los likes, no se me había ocurrido. Yo hice algo, José, no te preocupes, tranquilo. Pero este, pero claro, siempre hay un más allá. Ahora después cuando siempre hay algo más. Por ejemplo, la idea de los likes, de hacer una competencia por likes, eso está buenísimo. Por ejemplo, las animaciones que usaba Francisco, yo usé animaciones también más sencillas. Eh, y se puede eso después hacer una competencia por likes, por ejemplo, eso ya le genera otro. O sea, una misma actividad que yo la hice, por ejemplo, para presentar la ecuación de la circunferencia, después puede fomentar una competencia por likes. No, algo más artístico, no sé, está bueno. Yo me perdí un poco en tu presentación en cuanto a los aspectos técnicos, porque no estoy familiarizado con la parte del álgebra. O sea, sí la estudié con cierta profundidad, pero después no la estoy practicando ahora y entendí, sí, pero no al detalle. Pero me quedó la idea y no sé, me parece muy interesante que lo hagas desde ese punto de vista en un nivel terciario, en donde generalmente por lo menos acá en Uruguay, yo percibo que hay otra concepción epistemológica de lo que es la matemática y de cómo abordarla. Eh, no sé, yo creo igual que capaz que eso que vos decís de que la parte de esa matemática no está ahí, capaz que si se le pone un pienso ahí, capaz que está, ¿no? Porque justamente ahí tenés por lo que llegué a ver, hay cierta como fidelidad cognitiva en ese programa que te va dejando todos los que hacen, y bueno, capaz que sería cuestión de hacer una pregunta que lleve a los estudiantes a preguntar en eso que está escrito ahí y a conectar. Y seguramente ahí eso que vos decís que no sale, capaz que sale. Es una idea, no sé porque como te vuelvo a decir, no tengo al dedo, así no lo tengo acá ya al álgebra lineal en mi cabeza. Pero no sé, capaz que por ahí si se busca, aparece. Pero eso es algo, lo dejo como un capaz. No sé, ahí lo dejo. Gracias, César. Gracias, José. Yo creo que también, digamos que las presentaciones y lo que nos están compartiendo tiene que ver con los propios intereses que tenemos de a qué le vamos a poner la lupa, ¿no? En qué nos vamos a fijar. Entonces, y de pronto también devela un poco nuestros intereses de investigación en la matemática educativa, pero indudablemente nuestra formación, ¿no? Entonces también yo creo que es lo enriquecedor de estos espacios que, bueno, yo el semestre pasado, antepasado para acá, trato de hacer estas reuniones porque me parece que son muy enriquecedoras, a veces más que los foros, ¿no? Entonces, creo que es parte de esto y no es como para poder enriquecernos mutuamente, tener miradas complementarias, poder compartir formas de pensar y reflexionar y lo que nos evocan las actividades que cada uno de ustedes comparte. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, tengo una preguntita cortita para Raúl. Sí. Está muy interesante esta discusión, la escuché atentamente. Y me quedé con algo más concreto para preguntar.
Raúl, cuando ellos, hay una parte, si no entendí mal, que tienen como que explorar qué es lo que ocurre cuando aplican la transformación esa MR, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ujú. A esa altura de la formación, eh, ya tienen entonces asumo que no tienen un conocimiento, o sí, corregime, de cómo escribir ciertas transformaciones en un lenguaje más analítico, o sí tienen. Ya lo deberían de tener porque es, digámoslo, en este caso, hablando de transformaciones del tipo matricial, Sí, ya deberían de saber cómo incorporarlas como variables dentro del entorno de MATLAB. claro, está bien. Porque así como está esa parte donde tienen que ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo cuando aplico esta transformación, me hizo acordar no sé, ¿se acuerdan que leímos en la época del propedéutico las actividades de tipo caja negra? ¿Se acuerdan? Mm, Generó discusión porque eran malas, o bueno, o eran malas, o en realidad era una oportunidad para un tipo de propuesta para ver qué es lo que está ocurriendo, no sé qué es lo que ocurre, aplico algo que no sé qué es, pero puede haber una oportunidad de investigar ahí. Claro, porque me quedé pensando si a partir de ese descubrimiento no podían después, por ejemplo, los estudiantes del último grado secundario con los que trabajo, les podría plantear como investigación que busquen cómo sería la escritura, cómo formular esa transformación en el plano desde el álgebra, ¿verdad? Pero claro, como para que, bueno, para lograr cierto resultado visual tengan que hacer esa investigación de qué es lo que ocurre con los puntos. Solo que si es como decís, que si eso ya en realidad lo traen como un conocimiento previo, bueno, capaz que no hay un desafío interesante ahí. Me quedé pensando cómo enriquecer la parte de contacto con algo más matemático, como lo pusiste vos, a ver cómo mejorarlo, pero me falta un poco de contexto. ya. Lo seguiremos. Raúl, a Sí. mí quisiera que me dieras tu opinión, que esta actividad tú la propones, porque ahorita la verdad no me acuerdo, lo pusiste, pero no me acuerdo, para un curso de álgebra lineal que es en qué semestre. Primero. Primero, exacto. Y el concurso que nos mostraba será de sexto, Sí. ¿cierto, no? Sí. Entonces, y aquí estás como en los inicios, se puede decir, de Ujú. de este trabajo con los estudiantes. Entonces, no sé, me parece, pero quisiera oír tu opinión, que de esto que ellos logran aquí a lo que requieren para producir lo que esté en sexto, sí hay una brecha, ¿no? Importante. Es que ¿Es así? aquí la brecha que se propone y que de hecho ha sido tratada en algunos artículos es el problema de el uso de la herramienta digital y los conocimientos sobre la herramienta por parte de los alumnos. En este caso, por ejemplo, para lo que realizan en los osciloscopios, lo tradicional que he visto que hacen en UPITA es utilizar la herramienta del software LabVIEW. Esa herramienta se ve en una materia que se llama instrumentación virtual. Y a su vez también requieren saber MATLAB, que se ven herramientas computacionales. Entonces, por cuestión curricular, los que están en primero no podrían hacer lo que hacen en sexto, porque de entrada tendrían conflictos con no saber usar la herramienta que ellos están utilizando. Y dos, en este caso, como estamos hablando de funciones en el tiempo que se están trazando sobre un aparato electrónico, también requieren haber Uh-huh. llevado análisis de señal sistemas, que es una materia Uh-huh. ligada a Uh-huh. matemáticas, pero se ve más o menos por ahí de cuarto semestre. Entonces, y para llegar Exacto, allá, pues requieren haber llevado también un par de cálculos. exacto. Entonces, a eso me refería yo hace rato cuando te decía que este, esta brecha, digamos, entre lo que muestras y lo que ellos requieren para poder Ajá. como recursos de todo tipo, no solo de matemáticas, sino de análisis de señales y sistemas o de sistemas computacionales, no sé, llámese todas Uh-huh. esos recursos y es que están dentro del plan de estudios del programa de ingeniería.
tienen, tienen la necesidad de contar con ellos para poder llegar a estas producciones que nos muestras en este concurso, que no me acuerdo cómo le llamas. Entonces pensaba yo que justamente lo que decía hace un rato, o sea, el objetivo que incluso de contenido matemático que tú puedes rescatar, creo que yo pienso que sí sería posible rescatarlo en la actividad que tú muestras. Sin embargo, eso se tiene que convertir en un recurso para el estudiante para poder hacer, junto con otros, para poder hacer producciones de las otras. Y ahí es donde yo creo que en las diferentes unidades de aprendizaje se tendría que buscar como una escalera. ¿Cuáles podrían ser recursos matemáticos que fueran necesarios para poder llegar hasta el escalón de arriba, por decirlo de alguna forma? Porque ahí ya no puede ser un recurso que se tenga que construir, ¿no? Ya tienen que ser, o sea, como que me da la impresión de que ahí es donde ya se expresan, como decía César, ¿no? De otra manera para poder llegar a ser lo que las obras, por llamarlo de alguna manera, y es entrar a participar a eso, que a lo mejor seguramente eso los motiva cuando están en ese semestre. Entonces, a eso me refería yo hace rato que te decía, cuál es en sí, si hay un objetivo, como que lo mostraste pegado, pero creo que no es tan pegado, pues, para no Es que en este caso yo lo empleé como un referente de éxito de una actividad que se hace posterior, pero no existe esta actividad en niveles, digamos, de inicio, por eso yo la adecué hasta cierto punto. Ajá. Y lo que quería rescatar sobre todo era la parte del concurso de likes, no tanto de qué elementos se utilizan en un concurso y los que se utilizarían en este. No, pero ese posterior es posterior en términos de todo lo que se tiene que construir en el estudiante. ¿No? Ahí ese es el punto. Pero, es mi punto, pues. Bueno, yo considero que siempre mostrar lo que se puede alcanzar a partir de las piedritas es importante, porque al final del día, por ejemplo, pensamos en cualquier estudiante que va a ingresar a alguna carrera, pensamos en ingeniería, particularmente en mecatrónica. La gran mayoría dirá quiero mover un robot, pero para mover un robot, o al menos diseñar un robot, entender cómo funciona un robot, hay que pasar por matrices. Y por ejemplo, cuando uno ve ciertos conceptos matriciales, ¿esto para qué me sirve? No tiene sentido si no muestro lo que se va a hacer, o se puede hacer potencialmente a futuro. Pero en ese momento el estudiante no tiene, o al menos veo muy complicado que esté capacitado para imbuirle todo eso simultáneamente. Ajá, y yo estoy de acuerdo contigo, pero como que son a dos audiencias distintas. O sea, para el estudiante, de acuerdísimo, lo motivas para el estudiante. En términos de lo que nosotros aquí estamos analizando, que es en términos de, digamos, el contenido matemático, la actividad el objetivo didáctico que tiene, el potencial de la tecnología. No sé si me explique. O sea, sí, bueno, es que el objetivo didáctico de mi actividad es, digamos, no es avaricioso, es muy simple, es que vean y manejen la utilidad de una aplicación de las transformaciones lineales, nada más. Ajá, y ese es como que lo que yo te decía, el punto, ¿no? De que ahí, en esa actividad, es donde habría que retomar el objetivo, por ejemplo, qué es lo que tú comentabas también, de lo que esperas que el estudiante desarrolle, ¿no? En ese caso, que a lo mejor el sentido, ni siquiera hasta dónde la formalidad de la transformación lineal, ¿no? O sea, que le dé a lo mejor sentido, que construya un significado asociado en términos de la actividad que le estás dando, no sé, o sea, en eso estaba pensando. Entonces, en términos de la discusión que ahorita teníamos, ¿no? De que, o de la plática o de la reflexión que teníamos de dónde queda el contenido, yo creo que sí está, y yo creo que está implícito en el hecho de que tú quieres, para empezar, desde mi punto de vista,
que el estudiante construye un significado alrededor de esa actividad relacionado con la transformación lineal, ¿no? Y para el estudiante, como motivación, que vea la aplicabilidad de las transformaciones lineales, lo que puede llegar a producir a partir de lo que le estás mostrando en esas imágenes. Solamente era como esa diferenciación. Ah, ok, sí. Bueno, es que sí, o sea, ¿Sí? digamos que lo metí ya nada más para mostrar a futuro, pero en sí, en efecto, la actividad termina y está acotada a únicamente entender una aplicación de las transformaciones lineales. Pero también quiso hacer mención de que pues hay que tener cuidado con eso porque desde el punto de vista matemático pues se sesga la comprensión. Ya hay varios autores que le han dicho que en el momento en que uno empieza a dar aplicaciones, el alumno empieza a creer que eso nada más es para eso, pero es muy grande el campo. Es que, bueno, también, digamos, en ese sentido, como que también hay autores que comentan que la comprensión justamente se construye, Sí, es que incluso se necesaria. puede construir a partir de la resolución de diferentes problemas o actividades. ¿Sí me explico? O sea, Sí. no necesariamente en una dirección, ¿no? Como que también esto abona, ¿no? Sí. Ahí yo de pienso acuerdo. que recae más en un aspecto institucional, porque por ejemplo, para el mecatrónico o el de energía, queremos mover objetos. Para el telemático, que es de aspectos relacionados a información, ellos quieren cifrar datos. Entonces ya esta actividad a lo mejor para ellos no sería la más adecuada. Y es justamente lo que comentas. Bueno, ahí tú lo estás, lo ubicas álgebra lineal como una materia que es de tronco común, ¿no? Sí. No es específicamente. Ajá, ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Raúl. No sé, ¿quién sigue en la participación? ¿Quién quiere participar? Yo César, podría creo. seguir.